misión para poder tenerla por si alguien que no haya podido entrar por este problemita podamos facilitarles el acceso. Sí, está de acuerdo Luis Gabriel, por supuesto. No, totalmente. De hecho, me interesa más aún tener la grabación, sí, pues para poder eh, mostrar lo que vamos a presentar hoy. Sí. Bueno, pues perfecto. Pues ya, sí vas a grabar, ¿verdad, Daniel? Ya se Perfecto. inició la grabación. Excelente. Pues Bueno, y muchas. necesito que me pongas de co-host, por favor, Daniel. Sí, para presentar. Pues bueno, déjenme presentar a nuestro invitado hoy. Este es el seminario de la Iniciativa de Política Pública y Salud de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, junto con la Unidad de Políticas Públicas del Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey, donde, pues, como saben, les presentamos, buscamos siempre seminaristas que estén trabajando temas importantes en materia de salud y política pública. Y pues a mí me da mucho gusto poder presentarles hoy al doctor Luis Gabriel Cuervo. Él es un profesional de salud pública, es médico de familia y epidemiólogo clínico con una trayectoria internacional productiva y muy distinguida. Debo decir que es funcionario de la OPS, pero me pidió que aclarara que pues lo que nos va a presentar es independiente de la OPS, o sea, que no refleja necesariamente la institución. Él seguro lo explicará mejor que yo. Luis Gabriel Cuervo está en proceso de concluir, además de ya ser médico y epidemiólogo, está en proceso de concluir un doctorado en metodología de la investigación biomédica y salud pública. Él ha trabajado en el desarrollo de políticas, agendas y mecanismos de gestión internacionales de la investigación para la salud y también sobre el avance de la innovación social para la salud y la integración de la ciencia con los programas y la política pública. Ha fomentado normas y estándares internacionales para incrementar el valor, la utilidad y el aprovechamiento de la investigación para la salud y es reconocido por iniciativas de impacto que crean capacidades instaladas de aprovechamiento de la investigación para la salud. El trabajo doctoral que nos va a presentar ahora propone nuevas métricas para medir la accesibilidad a los servicios de salud cuando la congestión del tráfico importa. Incluye un caso de prueba para servicios de salud esenciales en Cali, que pues, es una ciudad, como ustedes saben, de Colombia, donde es Luis Gabriel, de más de 2 millones de habitantes. Y pues la verdad es que es un tema del congestionamiento y tráfico y el acceso y las comunicaciones a los centros de salud pues es fundamental para que las personas puedan atenderse a tiempo y llegar a tiempo a lo que requieran. Este trabajo que nos presenta es una colaboración intersectorial con múltiples partes interesadas, aplica el pensamiento de diseño y la investigación participativa, utiliza datos disponibles públicamente y pues el proyecto revela la accesibilidad urbana, teniendo en cuenta la congestión del tráfico, apunta soluciones y predice el impacto con una perspectiva de equidad que es muy importante en este trabajo. Y pues los hallazgos pues evidentemente no son orientados para apropiación social del conocimiento y evidentemente para generar mejores políticas públicas, no solo de salud, sino de otras áreas para pues mejorar el acceso a los resultados en salud. Él nos hablará, el proyecto lo denominó el proyecto Amore. Luis Gabriel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya veo que se han logrado conectar más personas, eso me da mucho gusto. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, a ti por la invitación, a Daniel por todo el apoyo con la logística. Sí, hemos tenido ahorita un traspié aquí con la parte tecnológica, pero esas cosas pasan y vamos a seguir adelante, a hacer la presentación y pues me alegra mucho saber que la están grabando para que la podamos hacer disponible. Espero que estén viendo ya en la pantalla de la presentación. ¿Es así? Muchas gracias. Bueno, entonces, como les digo ahí, este proyecto de medir la accesibilidad urbana de los servicios de salud con una perspectiva de equidad, lo que quiero dejar en claro, como lo expresaba Gustavo, es que las opiniones que estamos expresando aquí en esta presentación no necesariamente reflejan las decisiones o políticas públicas perdón, de los empleadores, incluida la OPS-OMS, que es donde trabajo. La reproducción de esta presentación no debe incluir ninguna sugerencia de que la OPS o OMS respaldaron esta investigación o que respaldan alguna organización, servicio o producto específico.
Es una declaración que pues tengo que hacer al principio de cualquier presentación. Y este proyecto, que es de un análisis con macrodatos para orientar resultados en equidad, es el proyecto AMORE, lo hacemos con un grupo de coinvestigadores. Aquí salen listados los coinvestigadores. Estamos probando, es una prueba de concepto, de una nueva forma que estamos sugiriendo para medir la accesibilidad. Y la prueba de concepto la estamos haciendo en toda una ciudad, la ciudad de Cali, en Colombia. Entonces, de ello les voy a hablar ahora. Estoy presentándoles aquí la dirección de Twitter si nos quieren seguir y el código QR que les permite entrar a la página web del proyecto, donde van a encontrar la plataforma que les voy a presentar acá. Eso está abierto para que lo prueben. Está ya publicado lo que es relacionado, lo que está vinculado a publicaciones ya existentes. Encuentran nuestro grupo de LinkedIn, al cual, por supuesto, se pueden adherir y pueden leer más del proyecto. Ahí está la página de Cuartil donde estamos hospedados. Bueno, ¿de dónde viene esta idea? Cuando yo estaba estudiando medicina hace 40 años, poco más, salía media hora antes de la clase para la clase y llegaba sin ningún problema a la clase, y hoy en día si saliera al mismo sitio a la universidad me tardaría probablemente 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Es la misma casa, la misma universidad, pero la ciudad ha cambiado. Y ustedes lo que están viendo acá son las ciudades, el índice INRIX de congestión global a mano izquierda, y ustedes ven que Cali es una de las ciudades más congestionadas de Sudamérica, pues detrás de Bogotá, Quito, El Horizonte y Medellín. Y si comparan con México, tiene una congestión similar a la de Guadalajara. Entonces, para poner un poquito en el contexto de las ciudades en las que pasa eso, y que esto pues nos ha llevado a pensar en formas diferentes de medir la accesibilidad. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha medido usando aproximaciones que son estáticas. De hecho, este es un trabajo de 2017 de Reina y Rojas para la ciudad de Cali, donde muestran la accesibilidad a los servicios de urgencia de alta complejidad. Y esto es lo tradicional en la planificación de servicios de salud y en la planificación urbana. Y ustedes simplemente les voy a destacar que la gran mayoría de la población vive a menos de 15 minutos según este estudio. Y muy pocos aquí están a 25 minutos del servicio de urgencias de alta complejidad más cercano. Y esto es la planificación usual. Y lo que nosotros estamos haciendo es algo un poco diferente porque estamos haciendo un análisis dinámico, es decir, consideramos qué pasa a medida que va aumentando la congestión vehicular. Y ustedes ven que este plano que sale ahí, que se acaba de desaparecer, está mostrándoles algo muy parecido al mapa de la izquierda y con una accesibilidad del 84.4% de la población, dato que pues no se puede inferir del mapa que está a la izquierda. Pero lo que hacemos nosotros dinámico es ver qué pasa a medida que aumenta el tráfico en Cali. Y ustedes ven cómo empieza a bajar acá la accesibilidad y a medida que van subiendo los niveles de tráfico. Y cuando llegamos al 8, que es la moda en Cali, que es una ciudad bastante congestionada, ustedes ven que apenas el 39% de la población puede llegar al servicio de urgencias, y cuando llegan al flujo pico ven que es un poco menos del 37% de la población. Y ahora ustedes lo contrastan y dicen, uy, esto no tiene nada que ver el mapa de la derecha con el mapa de la izquierda, porque esto aquí decía 25 minutos y resulta que estas personas aquí están a casi 45 minutos del servicio de urgencias más cercano. Esto se parece mucho más a la realidad. Entonces, este es el tipo de análisis y mediciones que estamos nosotros haciendo. Y pues, ¿de dónde surgió esta idea? Esta idea surgió de simplemente pensar, cuando me dirigí al trabajo, cómo contrastaba con lo que yo veía en los planos usuales de planificación urbana y de ordenamiento territorial, que era estático, con el hecho de que yo todos los días en mi teléfono y muchas personas en su teléfono inteligente pueden buscar cuál es el cine más cercano, el supermercado o el hospital y cuánto tardan en llegar. Entonces, la posibilidad de tener el viaje más corto en tiempo, digámoslo así,
la tenemos en la mano, pero no se está aplicando a la política pública, no se está aplicando a los servicios. Entonces decidimos integrar la población con los servicios y con los tiempos de viaje. Miremos un poquito cómo hicimos eso. Aquí tenemos en el mapa de la izquierda un mapa dimensional de la ciudad de Cali. Les está mostrando en amarillo, en crucecitas amarillas, los 11 servicios de hemodiálisis que tiene la ciudad. Uno con el mapa pues puede pronto inferir que están un poco concentrados, bastante concentrados en el centro o occidente de la ciudad y algunos al norte. Hay un par de servicios al norte, pero pues no le dice mucho más porque puede ser que toda esta zona acá fueran parques o fueran, qué sé yo, universidades y servicios que no están normalmente habitados y entonces por eso están concentrados los servicios ahí. No lo sabemos viendo un mapa así. No entendemos por qué están los servicios concentrados en el occidente. Pero si procedemos ahora con un mapa de coropletas como este, además, pues podemos ponerle encima los tiempos de viaje y datos de la población. Y ahorita les voy a mostrar cómo se ven esos datos de la población. Todavía no sabemos cómo la densidad poblacional de los diferentes grupos, pero sí que si le pongo los tiempos de viaje encima puedo ver diferencias entre el flujo libre y el flujo pico de la ciudad, por ejemplo, en la accesibilidad a la hemodiálisis. Entonces, ahí tenemos una información adicional. Y si yo acuesto el mapa y le pongo en una siguiente dimensión la altura a las coropletas, cada una representa una zona de análisis de transporte de la ciudad, una zona en la cual si uno se mueve gasta muy poco tiempo en moverse de ella, pero cuando tiene que cruzar ciertos linderos, ¿sí? Por ejemplo, avenidas principales, ahí se le aumenta el tiempo de viaje sustancialmente. Entonces, ustedes ven ahí en el mapa de coropletas, aquí está acostado, el norte está a la derecha, cómo se combina con la densidad poblacional. Las columnas más altas representan los sitios con mayor población y una conclusión a la que es fácil llegar prontamente es que los servicios están lejos donde vive la mayoría de la población. Como ustedes ven, la mayoría de la población vive en la periferia de la ciudad, en el oriente, y aquí, que esto se llama la salida al mar, y el sector de Terrón Colorado, que es este de acá, y este de Siloé. Esto de acá se llama el distrito de Agua Blanca y es donde vive la mayoría de la población y ustedes ven que está como en un vallecito donde están los servicios. Conclusión, los servicios están lejos donde está la población. Esto es algo que pues no podríamos ver en el mapa bidimensional y estos son datos para noviembre 23 al 29, no es 26, es 23 al 29 de noviembre en flujo pico. ¿Cómo es la ciudad de Cali? Bueno, ahí la tienen representada. El 49% de la población de la ciudad de Cali vive en viviendas de estrato bajo. En Colombia hay 6 estratos, del 1 al 6. El estrato bajo son el estrato 1 y el 2, con el 1 siendo las viviendas del estrato más bajo. El estrato 6 es el más alto. El estrato medio, que son el estrato 3 y 4, representa el 41% de la población y el estrato alto, el 9% de la población. Y hay que tener en cuenta que eso incluye a la gente que vive en vivienda de estrato alto, pero que no necesariamente tienen ingresos altos. Por ejemplo, las empleadas domésticas y los trabajadores de las casas. Por ejemplo, toda esta zona del sur de Cali que ustedes ven, poco habitada, esos son casafincas, son de estrato 6 y esa es la razón por la que hay tan baja densidad poblacional ahí. Bueno, Cali tiene 2.26 millones de habitantes aproximadamente. ¿Y cómo hicimos el estudio? Entonces, esta es una parte muy particular de este estudio. Hay otros estudios de accesibilidad dinámica, no son muchos, pero la particularidad, una de las cosas que distingue el proyecto Amore, es que de principio hasta donde vamos lo hemos hecho todo el tiempo con la participación de diferentes partes interesadas y de representantes de los diferentes niveles de gobernanza. Es decir, desde que conceptualizamos la idea, la empezamos a discutir, consultamos, fuimos involucrando a diferentes, digamos, elementos de la gobernanza. Y voy a seguir aquí la clasificación que da Sella Bimbola, el editor de BMJ Global Health para los niveles de gobernanza. La colectiva, que representa a las autoridades, que representa a la sociedad civil, los investigadores, las redes de profesionales, las redes de pacientes, los observatorios urbanos, las personas de la academia.
La constitucional, donde están representadas las autoridades, por ejemplo, la alcaldía, salud pública, movilidad, planificación urbana y demás. Y la operativa, que son los proveedores de los servicios, los pagadores de los servicios y los usuarios de los servicios. Entonces, ahí tenemos 3 niveles de gobernanza y los 3 están representados entre los grupos que hemos consultado, pero también entre los grupos que son parte del proyecto colaborativo Amore, de las personas que contribuyen, bien sea, todas son voluntarias y estamos hablando de más de 36 personas, hay más de 3 docenas de personas contribuyendo. El grupo colaborativo Amore, entonces son esas 36 personas, digo que son más de, porque no todas siempre han firmado todos los documentos, entonces es un poco fluido, pero ahora les presento el grupo. Y tenemos un equipo de cientistas de datos, entre ellos están de Icuartil SAS, está Daniel Cuervo, mi hermano, que es la persona que lidera la parte de ciencias de datos de Icuartil en el proyecto. Estuvo Team 33, un grupo en el cual él participó también, que están haciendo una capacitación con el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones de Colombia y concursaron con este proyecto en Data Science for All, que es una iniciativa que se tuvo en Colombia o se tiene en Colombia para promover las ciencias de datos. Y también, como queremos llegar a todos los actores clave, que es una parte fundamental de nuestro trabajo, queremos que la información que aportamos la pueda comprender y la pueda compartir cualquier persona educada no especializada. Entonces, esto lo que lo distingue de los otros pocos trabajos que existen de análisis dinámico, de accesibilidad a los servicios, es que en los otros encontramos que uno tiene que ser o geógrafo o ingeniero para poder interpretar. Los artículos vienen con todo el alfabeto griego, son difíciles de comprender, son de un nivel de sofisticación muy alta y aquí estamos haciendo un esfuerzo de que se presenten los datos en una forma que cualquier persona educada pueda comprenderlos y pueda compartir lo que está pasando con sus contrapartes. Y estos son algunos de las personas, de las que ven en azul somos el equipo coordinador del proyecto, las personas que están en morado son las que ya han sido coautoras de algún informe publicado, las personas que están en verde han aprobado esos estudios publicados, hay otras personas que no están aquí en esta lista porque no firmaron la aprobación de alguna cosa, simplemente porque no contestaron a tiempo, pero que han dado ideas y han contribuido al proyecto y además las personas que hemos entrevistado. Y acá están representadas muchísimas disciplinas y los diferentes niveles de gobernanza. Tenemos personas que hacen parte de gobierno actualmente, personas que fueron gobiernos anteriores, personas que son pacientes, representantes de pacientes, proveedores de servicios. Y bueno, y con ese grupo y un grupo más amplio hemos hecho 28 entrevistas desde que empezamos a planificar el proyecto hasta que se desarrolló el primer prototipo de la plataforma, se probó, se les consultó, se fue mejorando, llegamos al diseño del segundo prototipo, que es el que tenemos actualmente, con el cual ya hemos sacado los datos que estamos publicando. Y aparte de, digamos, de ese proceso de design thinking que estamos haciendo, de diseño centrado en personas, y esa co-creación de conocimiento, pues lo estamos compartiendo en eventos como este, en otros eventos internacionales, y si entran al sitio web que les puse al principio y les voy a poner al final, ahí van a ver en qué eventos estamos y estaremos. Y con esas personas pues hemos ido haciendo todo este desarrollo. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Hacemos 2 cosas, un análisis situacional, mostrar cuál es la situación de toda la ciudad. Ahora les anticipo que un análisis similar de accesibilidad normalmente toma muchos meses, usualmente más de años en salir los resultados, que usualmente pueden costar cientos de miles de dólares o más de $1 millón para una ciudad como Cali. Y acá estamos hablando de algo que produjimos en tiempos mucho más cortos y este es un proyecto que no tiene financiación externa. Entonces hacemos la medición de cuál es la situación actual, que además se puede estar actualizando, y predecimos cuáles son los sitios que optimizarían la accesibilidad si se pusieran nuevos servicios ahí y cuál sería el impacto, cuál sería la mejora y cómo afectaría a las diferentes poblaciones. Y eso se los voy a mostrar en un momento. Entonces, esos son los productos y lo hacemos a través de esta plataforma, que es la plataforma Amore,
utilizando datos que están públicamente disponibles. Entonces los datos ya están listos, no nos toca esperar a hacer un muestreo. ¿Esos datos de dónde vienen? En el caso de Cali vienen del Censo Nacional, porque el Censo Nacional está ya digitalizado. Entonces se pueden sacar y está públicamente disponible la información. Vienen del Registro Especial de Proveedores de Salud del Ministerio de Salud y está también georreferenciados la ubicación de los servicios y qué servicios se prestan en cada institución. Y tomamos los tiempos de viaje de Google Distance Matrix App y hay varios proveedores. Está TomTom, está Waze, está Google Maps y nosotros estamos usando ese en particular y escogimos para nuestros ejemplos 3 casos para los cuales además el sistema de transporte usual es el automóvil. No quiere decir que no se pueda hacer con otros medios de transporte, pero escogimos el automóvil para probar que se podía hacer, pero se puede hacer con transporte público, con motocicleta, bicicleta, a pie, todas esas cosas. Y usamos las zonas de análisis de transporte de la ciudad. Esa es una de las cosas ventajas de trabajar con un grupo multidisciplinario, es que desde la salud pública no se me hubieran ocurrido las zonas de análisis de transporte, pero por ejemplo, Ciro Jaramillo, codirector de tesis, nos presentó, bueno, esto es lo que sucede en movilidad y eso es lo que adoptamos. Y entonces aquí están los 3 escenarios que vamos a estudiar. Primero, servicios de radioterapia. Hay 5 servicios en Cali y ustedes los pueden ver aquí también sesgados hacia el occidente de la ciudad, en el corredor de lo que en Cali se llama la carrera quinta. Los servicios de hemodiálisis, que son 11 para la ciudad de Cali, que están altamente concentrados por acá, con para aquí en el norte de la ciudad, y ofrecen 370 sillas de hemodiálisis. Estos 2 servicios son servicios de uso ambulatorio en el que las personas tienen que ir regularmente al servicio, muchas veces al mes. Y el tercer ejemplo que estamos estudiando, lo estamos haciendo sobre los servicios de urgencias de alta complejidad. Esas urgencias donde cada minuto cuenta, donde uno tiene algo catastrófico y tiene que llegar al servicio lo más pronto posible, ¿no? Entonces, hay 14 servicios de urgencias de alta complejidad en la ciudad de Cali que salen ahí pintados. Y miremos por qué es el de alta complejidad. Yo creo que todos entendemos que es muy diferente poder llegar al hospital en 5 minutos si una persona está teniendo una embolía cerebral que llegar en 1 hora, porque van a tener secuelas o va a tener un compromiso o unas consecuencias mucho más severas a medida que pasa el tiempo. Pero en los otros 2, lo esencial es que hay que ir muchas veces al servicio y eso tiene un costo directo e indirecto para las personas que atienden el servicio. Voy a ilustrarlo. En Cali, en Colombia, hasta hace poco, digamos, eso no lo estaba cubriendo los prestadores de servicio. Hoy en día la Corte Constitucional dice que se debe cubrir. Esa implementación todavía no está totalmente en su sitio. Y a veces depende que la gente pongan una tutela y las personas con más recursos pues más fácilmente pueden poner una acción de tutela contra el Estado para que se cumpla. Pero miremos qué es lo que pasa. Este es un escenario con datos del año pasado. El año pasado el salario mínimo mensual en Colombia era $1.000.000 de pesos. Lo dejé con el año pasado porque $1 millón es una cifra fácil de comprender, digamos. Entonces, para una persona que iba en la Comuna 19 en Cali, un viaje redondo al servicio de hemodiálisis más cercano cuesta 10.000 pesos y para alguien de la Comuna 21 cuesta 70.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que tiene falla renal avanzada, terminal, tiene que ir 3 veces a la semana como mínimo a hacerse la hemodiálisis. Esa persona entonces va a tener que invertir, o esa familia, si vive en la Comuna 19, que es esta parte de la ciudad de Cali, esta es una zona de vivienda de altos ingresos y van a tener que invertir alrededor de 130.000 pesos mensuales, es decir, un 13%, un salario mínimo mensual. Una persona que vive en la Comuna 21, que es el distrito de Agua Blanca, que ya vimos en el mapa es densamente poblado y es de población de estrato socioeconómico bajo mayormente, va a tener que invertir el 91% un salario mínimo mensual. El problema, pues, fundamental está que esas son viviendas de ingreso bajo y la mayoría de la gente, de las familias, ahí viven con 1 o 2 salarios mínimos mensuales. Un gasto catastrófico en salud es aquel que está por encima, depende de la definición que usen, de 10 o de 15% del ingreso mínimo mensual. Entonces,
la persona que vive por acá de altos ingresos probablemente tiene más de 4 salarios mínimos mensuales y va a gastar menos del 3% de su ingreso familiar en el transporte a la hemodiálisis. Mientras que la persona que vive por acá tiene que tomar una decisión muy difícil porque probablemente no les va a alcanzar la plata para vivir. Entonces, eso es el asunto, eso configura lo que en salud pública se llama la ley del cuidado inverso, donde las personas más vulnerables tienen que invertir mucho más por acceder a los servicios. Y ese es el problema fundamental y por eso una de las razones que escogimos ese ejemplo. Esta es la interfaz de la plataforma Amore. Tiene varias páginas. Esta es la página de entrada. Y lo que tiene aquí en la parte superior izquierda es el tiempo de viaje, que uno lo puede ajustar. Entonces, no hay un estándar internacional para cuál es el tiempo idóneo de viaje a un servicio. Lo que hicimos fue preguntarle a los usuarios y a las diferentes personas que entrevistamos y coincidan en general que un servicio de urgencias no debería tardar más de 15 minutos y que un servicio ambulatorio como los que estamos mostrando no debería tardar más de 20 minutos. Entonces, arbitrariamente escogimos esos tiempos para las publicaciones porque podemos poner cualquier tiempo y como es una variable continua, pues esto tiene posibilidades enormes, casi infinitas, pues de opciones, ¿no? En la plataforma uno escoge el nivel de tráfico, entonces desde flujo libre, que es el 1, hasta flujo pico, que es el 9, y aquí estoy mostrándoles el que es la moda en Cali, es el que se da usualmente en las horas del día, durante la semana y los sábados. Entonces ese es el flujo de nivel 8, y con flujo de nivel 8 y 15 minutos de viaje para urgencias de alta complejidad, en este ejemplo le estoy mostrando que el 39% de la población alcanza a llegar al servicio en ese tiempo, un poquito menos de eso, pero no toda la población tiene la misma oportunidad. Entonces aquí a mano derecha ustedes ven indicadores que permiten tener una perspectiva de equidad. Este es el nivel socioeconómico. Les decía, el 1 es el más bajo y ustedes ven ahí que es 8%, mientras que el estrato 5, que es un estrato alto, tiene una accesibilidad de 88%. Entonces ustedes ven esta diferencia. Curiosamente el estrato 6 tiene 50%. ¿Por qué? Porque muchos viven en casas fincas en el sur de la ciudad que tiene más accesibilidad. Y ven que estas diferencias también se perciben por nivel educativo. Obviamente el nivel educativo y el ingreso socioeconómico están un poco alineados, pero también por desagregación étnica. Y ustedes ven que las personas afrodescendientes y las personas palenques en Colombia, en Cali, perdón, tienen una accesibilidad bastante más baja que lo que tienen los otros grupos étnicos, incluyendo este que dice otro, que son la mayoría de la población caleña, porque son las personas que son o mestizas o caucásicas. La plataforma le muestra los servicios, qué parte de la ciudad queda cubierta en el tiempo que uno fijó acá y cómo es la distribución de la densidad poblacional. Lo otro que permite es prever qué va a pasar si se agregan nuevos servicios y sugerir dónde ponerlos. Entonces acá, eso la idea es que le muestra a uno qué pasa, en dónde ponemos el servicio y cuál va a ser el impacto que va a tener en estas mediciones. Entonces eso es lo otro que permite, digamos, hacer recomendaciones de ubicaciones y que hemos ido viendo que son bastante estables. También puedo actualizar la información y este es un ejemplo que estoy presentando ahí. En julio del 2020 ya estaba la pandemia, pero no habían en ese momento, que era las fechas del 3 al 9 de julio, no habían restricciones a la movilidad. Y la accesibilidad en ese momento era baja, era de 37%. Y en noviembre había una restricción, había una orden de quedarse en la casa y pusieron pico y placa, que es como se llama la medida de restricción por la terminación de la licencia del carro, y la accesibilidad fue muy diferente, entonces ahí se subió a 57%, pero esos cambios además no fueron uniformes en toda la ciudad. Ahí simplemente se los muestro con una imagen. Cuando la persona conoce Cali, lo primero que hace es ver la gente que conoce dónde está. Aquí se los presento con datos absolutos y relativos. Esto era julio y esto es noviembre. Y acá tienen la población que alcanza a llegar al servicio en ese tiempo, para un mes y para el otro. Y acá lo tienen las diferencias, como a medida que el tráfico se va aligerando,
se va reduciendo esa gran desigualdad que existe para los estratos socioeconómicos, y lo mismo pasa para las etnias también, cosa que puede uno mirar acá en esta gráfica, donde puede ver ya las diferencias por etnia, por el nivel educativo y demás. Entonces, esta perspectiva de equidad es algo también novedoso, este estudio, que no está necesariamente en todos los estudios de accesibilidad dinámica. Y puede uno hacer otros análisis, como entender cómo la congestión del tráfico, a medida que va aumentando, va perjudicando más a los estratos socioeconómicos más bajos, que en este caso son la línea naranja y la línea amarilla. Y pues uno puede ver cómo a las 2 de la mañana esa situación, digamos, sigue existiendo esa desigualdad para viajes de 10 minutos a las urgencias, pero ya para después de los 30 minutos o a los 20 ya se van acercando bastante los grupos socioeconómicos, entonces va desapareciendo esa desigualdad. Este es un ejemplo de qué pasa, que me dice dónde agregar un nuevo servicio. Aquí me está diciendo con los datos de noviembre, si usted agrega un nuevo servicio en Marroquín 3, va a mejorar del 70% la hemodiálisis, en este caso lo que estamos mirando, a 91.4%. Entonces, es realmente impactante ver que con poner servicios en un solo sector adicional de la ciudad, realmente uno aumentó sustancialmente la accesibilidad en la ciudad, y un número pues de 500.000 de personas más de 500.000 de personas tuvieron acceso ahora a la hemodiálisis. Más aún, uno puede hacer un estimativo teniendo las prevalencias de la enfermedad renal terminal para decir más o menos qué cantidad de población terminaría estando dentro del área de captura de esos nuevos servicios, para poder planificar esos servicios, qué tipo de volumen van a tener. Entonces, eso es algo de lo que se presenta. Aquí les estoy presentando dónde poner los nuevos servicios, cómo mejorarían las cosas, y prácticamente toda la ciudad tener acceso a la hemodiálisis con no dos nuevos servicios, sino servicios en 2 nuevos sectores de la ciudad. Y ustedes ven que las desigualdades que teníamos desaparecieron al poner 2 nuevos servicios, pues porque prácticamente todo el mundo puede llegar a una hemodiálisis en 20 minutos. Y esos servicios no los tiene que poner el Estado. Hay muchas opciones. Simplemente está diciendo dónde hacen falta ponerlos para tener el mayor efecto posible. Entonces, pueden ser acuerdos público-privados, puede ser la industria privada. Entonces, esto le puede servir a los diferentes sectores. Los resultados los hemos ido publicando. Tenemos ya la primera publicación, que es un análisis de acceso a los servicios de urgencias. Tenemos preprints de los de hemodiálisis, incluyendo la parte predictiva de dónde poner los servicios. ¿Y qué sigue? Bueno, lo que sigue es, ¿qué es lo que estamos proponiendo en últimas? Estamos proponiendo que se deje utilizar las mediciones tradicionales como distancia recorrida para hacer la planificación urbana de los servicios. Porque la distancia no le está contando no toda la historia. Eso sirve bien en sitios donde no hay congestión vehicular, sirve bien en algunas zonas rurales, por ejemplo. Y de hecho hay herramientas que están libremente disponibles, incluyendo algunas de la OMS, para planificar en sitios donde no hace diferencia el tráfico. Pero cuando hace diferencia el tráfico, y lo vivimos todas las personas que vivimos en estas ciudades congestionadas, la situación cambia, y estamos proponiendo que se utilicen los tiempos de viaje, particularmente en tiempos de congestión, para hacer la planificación de servicios y la planificación urbana, que ya se pueden medir. Esto no se podía medir antes en una forma costo efectiva, ya se puede hacer. Lo que sigue ahora es la parte de evaluar el uso, y que ya se está, hace parte de un proyecto de tesis de maestría de Hopkins, la integración en la planificación del seguimiento y la evaluación, y que parte de lo que hace especial este proyecto es esa participación ya de los usuarios finales de los datos en todo el proceso, de forma tal que ver cómo se utiliza en la planificación la información, y identificar mejoras que se pueden hacer. Entonces, lo que hemos hecho ahorita es crear una nueva línea de investigación, mostrar una nueva forma de hacer las cosas, pero esto puede tener muchas aplicaciones que no anticipamos. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia se están dando algunos subsidios en algunas partes para las personas que tienen que viajar a los servicios. El subsidio es igual para la persona que vive en la comuna 19 o en la comuna 21 de los ejemplos que utilizamos. Supongan ustedes
pues cómo se puede utilizar esta herramienta para hacer una instrucción más equitativa, donde las personas que tienen tiempos de viaje más largos reciban un subsidio acorde a ese tiempo de viaje. Entonces, eso es una de las cosas que se puede considerar. También se podría vincular con datos en tiempo real de la disponibilidad de los servicios. Entonces, uno puede empezar por ejemplo, unir esta plataforma con esos datos y decir, bueno, ¿cuál es el servicio de hemodiálisis más cercano donde puedo conseguir una cama disponible el miércoles a las 2 de la tarde? Y entonces ya no es el que está más cercano en tiempo de viaje, sino el que está más cercano en tiempo de viaje y además tiene una cama, una silla de hemodiálisis disponible. Entonces hay muchas otras cosas que uno puede hacer con esta información desarrollándola. También puede generar nuevos estudios para ver si la siniestralidad es diferente para quienes se desplazan a los servicios cuando tienen ubicaciones más cercanas, si la contaminación ambiental va a tener eso algún impacto. Pues esto se puede desplegar en formas que uno ni se imagina. Y eso es parte de lo que quisiéramos ver, o las lesiones que sufre la gente cuando está acudiendo a los servicios. Lo puede ampliar para cubrir otros medios de transporte y lo puede también aplicar a otros servicios y a otros sectores. Por ejemplo, si en vez de hospitales estamos utilizando nosotros comedores escolares o colegios públicos o estaciones de bomberos, entonces pues podríamos estar mirando si los bomberos están en capacidad de llegar en un tiempo razonable a un incendio en cualquier parte de la ciudad. Se puede, de hecho, correr el modelo si hay un siniestro en la ciudad, un terremoto, que es algo que puede suceder perfectamente en Cali o en varias partes de México. ¿Qué pasa si se cayó un puente, si quedó inhabilitado un hospital? Uno puede ir viendo cómo va cambiando esa accesibilidad y en un par de días tener datos del sitio idóneo para poner los hospitales de emergencia, por ejemplo. A medida que van cambiando los servicios, o si hay una migración importante, un cambio en la población, pues también puede actualizar la información. Para una ciudad es totalmente viable. Nosotros hemos hecho esto sin financiación externa, hemos hecho 2 mediciones y eso es parte de lo que quería pues, plantear acá. Entonces, esto es hacia donde va el proyecto y les pongo nuevamente la página donde encuentran la información. Si les interesa, lo pueden buscar en el LinkedIn. Entonces, ahí está la información de cómo está el proyecto en LinkedIn. Aquí está la página web donde encuentran todo, incluyendo lo que se llama el Padlet, donde está toda la información del proyecto, las publicaciones, todo esto. Y aquí tienen el Twitter y pueden escanear para encontrar la página del proyecto en iCuartil. Y bueno, he llegado al final de la presentación y pues quiero invitar sus comentarios y preguntas y tener la discusión que estén interesados en tener. Muchísimas gracias. Es un gusto poder hacer esta presentación aquí con ustedes. Veo que en el chat además Andrés Espejo puso la equivalencia en dólares del salario mínimo, que son $210 mensuales aproximadamente. Muchas gracias, Andrés. Y estoy pues aquí ya dispuesto a tener la conversación que quieran tener, a escuchar sus ideas, qué se les ocurre que podemos hacer mejor o diferente. Entonces, les escucho. Muchas gracias, Luis Gabriel. Y bueno, una gran disculpa por lo que pasó. Me ha ido pero en otras reuniones. Creo que hasta eso en unos minutitos logramos controlarlo, pero bueno, una gran disculpa. Quien quiera hablar, si gusta alzar la mano o quitar el mute de su micrófono, adelante, por favor. Mientras se alzan las manos, les iba a contar es que hemos preguntado a los diferentes proveedores y a la gente que hace planificación cómo se planifica hoy en día y con frecuencia, pues, o sea, la respuesta usual es, pues buscamos el sitio que nos parece mejor, pero no tenemos datos, ¿no? Entonces aquí la idea es generar unos datos que puedan orientar ese tipo de decisiones. Creo que Gustavo está alzando la mano. Sí, no sé si ya puedo hablar o no. Ya te escuchamos todos. Ya sí me escuchan. Como tuvimos que, digo, nuevamente me uno las disculpas de Daniel. Había oído que esto ocurría, pero nunca en ninguna sesión de Zoom, en ninguna de las clases que he dado por Zoom,
me había pasado algo así, Luis Gabriel, entonces, pues lo lamento mucho y a todo el público que también nos escucha, pues, que pasamos ese mal trago, pero bueno, pues ya tendremos que aprender. Muchas gracias por la presentación. Creo que es un proyecto bien interesante y lo que presentas es súper útil. Yo lo que veo es, incluso es algo importante no solo para salud, sino para muchos otros servicios, ¿no? Eh, Servicios educativos, por ejemplo, donde instalas guarderías infantiles, donde instalas otro tipo de servicios. Pero también, Luis Gabriel, digo, parte de mi pregunta es eso, ¿qué sabes de cómo se ha utilizado esto también para otras cosas, además de salud? Una segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿y cómo reciben esta información las autoridades de salud? Y tres, ¿cómo le haces para estar actualizado permanentemente? Porque pues, las ciudades también se mueven. O sea, los centros solo se quedan donde están, pero pues, los barrios van cambiando, la demografía interna va cambiando, ¿no? Tenemos desde los casos de gentrification, pero supongo que hay el opuesto también, y eso afecta a los estados de equidad. Entonces, bueno, no sé si tengas algunos pensamientos sobre estas preguntas que hago. Bueno, y además invito a las personas que están en la audiencia que quieran pues, comentar también, pero te va a reaccionar un poco. ¿Cómo reciben las autoridades esto? Eso lo va a estar midiendo una estudiante de maestría de Hopkins separadamente, pero nosotros lo que hemos encontrado es que lo reciben con interés, pero todavía no hemos visto que se hayan utilizado ya los datos en la planificación de nuevos servicios. ¿Por qué digo que con interés? Por un lado, porque tenemos autoridades en el grupo colaborativo, tenemos una persona que ha sido exalcalde de la ciudad, tenemos un ex viceministro de salud, tenemos asesores de la alcaldía de movilidad, de salud pública, tanto de Cali como de Bogotá, por ejemplo, que hacen parte del proyecto, coordinadores de la red de urgencias y emergencias de la ciudad. Y, y estas personas han tomado esto con muchísimo interés y han participado y se sumaron a ser parte del proyecto colaborativo y otras pues que han participado en las entrevistas y no están. Entonces, hemos sentido que hay esa acogida y también por parte de observatorios y de usuarios. Pero nos falta todavía determinar si terminan usando los datos a la hora de tomar las decisiones y hacer la planificación de la ciudad en el nuevo gobierno que está empezando. ¿Cómo estar actualizados? Bueno, el costo fundamental que puede tener un estudio de estos así, a ver, para clarificar, ¿contra qué estamos comparando? Estamos comparando contra el usual. El usual eran estudios que se hacían con corredores viales y entonces sobre el tráfico que hay en un par de avenidas de la ciudad se extrapola para el resto de la ciudad y son estudios que se hacían cada 5 a 10 años. Acá nosotros hicimos una medición en julio y otra en noviembre sin tener mayor financiación. Entonces, lo que puedo decir es que esto se puede actualizar. Obviamente hay un costo de la parte de programación, de hacer los ajustes, de revisar que los modelos funcionen. Los modelos que tenemos, por ejemplo, para organizar en conglomerados el tráfico pueden ir cambiando. Pero en todo caso es algo mucho más accesible que lo que puede ser los estudios hechos por grandes multinacionales. Entonces creemos que esto tiene un potencial de ser disruptor y que puede proveer una nueva forma de hacerlo. Y concuerdo que se puede usar para diferentes medios de transporte. O sea, uno podría cambiar esto del carro al bus y mirar también, o ajustarse a lo que se está planteando en Europa, ¿no? En la ciudad de los 15 minutos, caminando. Y creo que he cubierto lo que preguntaste, no sé si me faltó algo. No sé si sabes si está utilizado también para otros servicios y diferentes a salud, porque le veo la misma utilidad para algunos Sí, servicios esto se está educativos. utilizando, pues sí se utiliza y de tiempo atrás en el sector privado, ¿no? Precisamente, pues si uno quiere buscar dónde está el banco Citibank más cercano, pues los encuentra. Pero no lo hemos encontrado en el sector de salud pública y no he visto, pero puede ser que se me haya escapado, que se esté utilizando ya en el sector educativo, por ejemplo, o de urgencias para establecer, como decía, estaciones de policía, de bomberos, ese tipo de servicios, ¿no?
Lo que sí sé es que buscando estudios de accesibilidad dinámica, el número de estudios que le aparece a uno es un número muy bajito. Estoy hablando de, los puede uno contar con las manos. Tienes el micrófono cerrado. Veo que hay otras dos Perfecto, manos. no, muchas gracias. Creo que Daniel Choperana y David Contreras también tienen preguntas. Las- Hola, doctor Cuervo, mucho gusto. Felicidades por tu proyecto, está increíble. Gracias, David. Mi pregunta es si crees que tendría valor como usando tu modelo y tu plataforma, hacer un cálculo de la mortalidad en exceso por estar arriba de cierto umbral de no accesibilidad. Un poco para hacer una estimación de, bueno, al momento de meter una nueva unidad o por alguna otra inversión, mejorar el flujo de acceso, evito tantas muertes por las condiciones que son como susceptibles de mejora, como el caso de las hemorragias obstétricas, etc., etc. Yo creo que ya tienes todo como para dar ese brinquito, pero no sé qué piensas estás tú. Pues es una muy buena pregunta y una que no me habían hecho y me parece muy interesante. Muchas gracias, David, por ella. Mira, yo creo que sí se puede hacer, que uno sí podría estimar esto, pero creo que eso es bien complejo de hacer porque es difícil atribuir, digamos, inclusive si uno va a mirar reducción de la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, que tiene alguna relación con los tiempos de viaje o por infarto. eh, los números, a pesar de que estamos trabajando con toda la ciudad y uno puede hacerlo con todas las zonas urbanas, los números pues no son tan altos de casos que van sucediendo, entonces es difícil de medir. Y no digo que no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero si yo quisiera persuadir de la importancia que esto tiene, para mí hay una forma muy sencilla, mira, o creo que es muy sencilla. Voy a usar el ejemplo de Colombia, donde prácticamente hay cobertura universal, pero no necesariamente acceso siempre, ¿no? Entonces, eh, pues hay un pago que se hace por los usuarios, por los servicios, ¿no? Y ese pago, pues, termina siendo esencialmente muy parecido a lo mismo si las personas son de un estrato o el otro, ¿sí? En Colombia hay dos sistemas, pero eso creo que se va a terminar en algún momento unificando, porque creo que está considerado en las reformas. Y no hace mayor diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú puedes mostrarle a los proveedores es que hay una población desatendida enorme y que el que vaya y ponga primero allá los servicios o ponga servicios para recibir esa población desatendida, pues va a tener un mucho mejor negocio que los otros que están todos compitiendo por la población que está en el mismo sitio. ¿Cierto? Los otros servicios están donde se desarrolló la ciudad al principio, donde están las zonas más afluentes y probablemente donde estaban los prestadores, les queda más conveniente para ir. Pero uno muestra en el mapa, es claramente visible que la gente que está en la periferia de la ciudad está lejos de los servicios, entonces le está diciendo, ahí está el mercado desatendido. Y yo creo que ese es el caso que uno puede hacer, digamos, más eficientemente. Pero yo no soy economista. Tal vez ustedes me puedan en eso dar más bien luces de qué otros elementos utilizarían. Daniel. Muchas gracias. Hoy estuvo súper interesante el tema de Qué mezclar bueno que te gustó. el, los horarios de tráfico. Yo hice un paper sobre accesibilidad geográfica a unidades de primer nivel y no consideré ese factor porque no sabía cómo utilizarlo. O sea, por ejemplo, yo solo hice de la red carretera, bueno, en México tenemos la Oficina de Estadísticas y genera las redes carreteras eh, pues oficiales, pero no te da, por ejemplo, cuánto es el tiempo que en el que tendrás que recorrerlo, solo te da la distancia. Entonces eso te dificulta un montón de cosas que pues no tienes que sacarlo de quién sabe dónde, ¿no? Yo creo que de Google ahorita bueno, voy a explorar a ver cómo puedo hacerlo. Mi pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, hiciste los conglomerados? Porque entiendo que, supongamos que a las 8 de la mañana hay mayor accesibilidad porque todavía no empieza, digo ese ejemplo, todavía no hay tanta afluencia, pero a las de 9 a 10 es donde hay más, ¿no? ¿Cómo es ese para que esos, para modelar, no sé si sea correcto decirlo así, para modelar todos esos Sí. horarios con el fin de crear los polígonos? Porque entiendo que quedaste como, igual isócronas, sobre
horarios, ¿no? Bueno, vaya, sobre, sobre como que grado de accesibilidad, ¿no? Mi pregunta es, digo, ¿ese lo puedo encontrar más así como en los papers que tienes dentro del proyecto? Vi que tienes uno del estado de la accesibilidad a los servicios de urgencias. Entonces, quería preguntar si se encontraba como más información acerca del modelo que usaste para eso. Mm. Sí, o sea, está aquí Daniel y de pronto él puede dar los términos más técnicos de estos, pero esencialmente pues se hicieron las mediciones de los tiempos de viaje en los diferentes momentos y se encontró, se fue viendo en qué momento, digamos, aumentar más conglomerados no aportaba información adicional y entonces tenemos el mínimo que, digamos, dio separaciones discretas de los grupos, que fue ese 9, que nos permitió, ¿cuál es el valor de eso? Que nos permite resumir muchas horas o muchos momentos en pocos grupos. Y es una de las formas que permite entonces tener una mayor eficiencia al descargar datos, de que te baja el costo, ¿no? Porque puedes representar varias horas con la misma medición. Entonces, no sé, Daniel, Daniel Cuervo, si quiere comentar algo más al respecto en la parte técnica. Sí, lo que se hizo fue primero obtener una muestra de tiempos de viaje más pequeña, pero de todas las horas del día, todos los días de la semana, y obtener de cada zona el valor mínimo con el menor tráfico, ¿sí? Entonces, supongamos que a las 2 de la mañana de un martes era el día de menor tráfico y tomaba 15 minutos. Y después íbamos comparando a otras horas y otros días de la semana y pues digamos, la diferencia entre el mínimo y esa hora, pues digamos a las 2 de la mañana es 0, pero puede que a otra hora sea un 20% más, a otra hora un 50% más, y con esos valores de incremento de tiempo fue que se construyeron para todas las zonas los clústeres, o sea, comparando cuánto era el diferencial de tiempo, y pues eso nos permitió agrupar diferentes días de la semana y diferentes horas del día en esos 9 clústeres para determinar pues una muestra ya después para recolectar todos los datos mucho menor del haberlo hecho pues para todas las horas del día y todos los días de la semana. No sé si es suficiente la explicación o si pues, se necesitaría más detalle. No, sí, ya más o menos comprendí lo que hicieron. Una pregunta, la metodología la pusieron en el paper que está en el preprint, digo, para que sea como que más de detalle de los cortes de datos y así. Está en el protocolo ¿Okay? y están los informes, entonces ahí la vas a encontrar. Y además está la información si nos necesitas preguntar algo más. También, obviamente, en las zonas de análisis de transporte la población no está distribuida homogéneamente, ¿no? Es decir, en los barrios puede ser que haya un parque y entonces en esa zona la población está toda sesgada a una parte de la zona y no tienen formas uniformes. Entonces, pues todo ese trabajo se hizo de delinear cada forma, de estimar el área, ver dónde está la población y encontrar el centroide geográfico, pues ajustarlo para que sea el centroide poblacional, el que se utiliza para medir los tiempos de viaje del origen al destino. Ok, muchas gracias. Entonces, digamos, se ve muy sencillo y la idea es que sea muy sencillo interpretar, pero detrás de eso hay bastante sofisticación en la metodología de analítica o de ciencias de datos. Okay. Muchas gracias, Daniel. Sí, muchas gracias. Y Daniel. Bueno, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Bueno, Yo pues, otro, digo, si no hay aprovechando, ¿no? Por ejemplo, me llama mucha atención el tema de infarto, ¿no? De infarto, asumamos de que una persona, por ejemplo, no está en la hora o en las 2 horas ideales para poder llegar al tratamiento. Muchas veces, para la atención de infarto, por ejemplo,
la unidad que para poder atenderlo, pues es una sala de hemodiálisis. Venga, una de hemodiálisis de hemodinamia, perdón. Cateterización. Sí. De cateterización, ¿no? Entonces, bueno, aquí se llaman hemodinamias, no sé cómo se llama en Colombia, Sí. pero aquí se llama hemodinamia, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, digo, no es como tan costable estar sugiriendo como el tema de poner una sala de hemodinamia pues cada esquina, porque son bastante costosas. Por ejemplo, en ese modelo, ¿qué tan pertinente le parece como la sugerencia de la reperfusión farmacológica en unidades de primer contacto, por ejemplo? Digo, no sé si me parece como lógico, o sea, con el objetivo de acercar el recortar el tiempo de tratamiento temprano al infarto, por ejemplo. Digo, o no se ve como que tan... Bueno, yo creo que lo esencial acá es que lo que no se mide no se hace. Entonces no sabemos, si no sabemos cuánto tarda la población y qué poblaciones van a llegar y cuáles no, es muy difícil actuar. Ya sobre y yo creo que eso es lo fundamental que trae esto, es una forma de medir algo que antes no se estaba midiendo, que no se podía medir. Ya lo de si escogemos hacer la reperfusión farmacológica primero o no, yo creo que es una pregunta clínica donde tendría que diferir a que lo decían cuáles son las prácticas en cada sitio, las normas, las buenas prácticas recomendadas para ello. Pero un punto para mí fundamental es que uno pueda decir, bueno, pero ¿cómo es la accesibilidad para las diferentes poblaciones y qué podemos hacer para resolverlo? Y ahí es donde estamos aportando un dato. Mira, hay una anécdota que de pronto ilustra el potencial de esto y es que hablando con un proveedor de los servicios, le pregunté cómo tomaban las decisiones y me comentó en algún momento nosotros pensamos en algún momento en poner en el sector de Agua Blanca unos servicios y cuando fuimos a hacerlo, a consultar con planificación territorial, con planeación urbana, eh, nos dijeron las normas de ordenamiento territorial no permiten poner esos servicios en ese sector. ¿Por qué no los pone en el sector de la carrera quinta, que es donde la gente está acostumbrada a ir? Todo el mundo va allá. Y ahora uno ve con los datos que la situación es al revés. No es que la gente está acostumbrada a ir, es que es donde están los servicios y les toca ir allá. Y les presentas estos datos, le estás abriendo una oportunidad que digan, bueno, hay que poner los servicios donde la gente los necesita, no donde tradicionalmente han estado, porque tenemos una gran concentración de servicios en un sector de la ciudad y una gran población que está desatendida. Entonces yo creo que es la oportunidad de mirar esto con una nueva luz, de poner esto en manos de los tomadores de decisiones, pero además de los grupos de abogacía. En el caso de Cali hay algo muy interesante sucediendo. Están pasando de tener las 22 comunas a tener 6 alcaldías menores, o 6 a 8, eso creo que ya se decidió que son 6, y entonces va a haber una puja política. O sea, esto en las manos de los alcaldes menores, pues van a decir, miren lo que está pasando con mi población que no tiene la accesibilidad. Estás dándoles una herramienta de participación democrática para permitir que haya mejor equidad en salud. Y yo creo que ese es un potencial enorme que tiene esto. Bueno, veo que Carmen Villamizar está alzando su mano. Carmen está vinculada al proyecto. La vieron en la diapositiva de las personas colaboradoras. Adelante, Carmen. Bueno, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy. Creo que quería como un poco también resaltar y ahorita con esta pregunta que dabas tú, Daniel, creo que lo más valioso del proyecto y como lo ha dicho el doctor a lo largo de toda la presentación es eso, es cómo estamos cambiando la mirada en la toma de decisiones y eso es un poquito ahorita lo que vamos a poder analizar cuando evaluemos cómo se están tomando actualmente las decisiones de planeación urbana por los diferentes actores en el país y cómo este tipo de herramientas nos va a poder ayudar o no, cuáles van a ser los facilitadores y las barreras para que esto se dé y para que realmente no se quede simplemente en esta investigación o en estos dashboards que se ven muy bonitos, sino es realmente cómo esto lo podemos trasladar a que sea política pública, a que los tomadores de decisiones lo tengan presente
para hacer servicios más equitativos, para hacer servicios no solo de salud, sino también otro tipo de servicios, como lo decíamos, esta plataforma puede migrar a muchas otras cosas, pero creo que realmente es un primer ejercicio súper valioso que nos muestra cómo este trabajo interdisciplinario nos permite tener una mirada totalmente distinta. Creo que cuando nosotros analizábamos un poco los papers que hay ahora, nos pasaba mucho o vemos papers que son totalmente para urbanistas o ni siquiera para urbanistas, sino para transportistas, con unos cálculos y como unas métricas que uno desde el sector salud se queda frío, o como también vemos cómo los saludistas públicos hacemos una investigación que ellos realmente a ratos tampoco entienden. Que días en una conversación que teníamos todos en el equipo, ellos, Ciro, que el doctor Ciro nos hablaba que quería que le enseñáramos a hacer unas de las cosas que nosotros hacíamos de revisiones sistemáticas y que quería aprender. Entonces creo que eso también es lo valioso y lo fuerte de nuestro equipo de Proyecto Amore, y es como entre todos estamos en constante aprendizaje, y de ahí es que ha salido pues este principio o este ejercicio tan robusto. Entonces creo que con eso quería como terminar mi intervención, y bueno, cualquier cosa ya estamos todos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, creo que no hay más comentarios o preguntas. Gustavo, no sé si tienes algo más que decir o si cerramos ya la sesión. No, pues digo, solo ya nos pasamos un poco el tiempo, bueno, pero también empezamos tarde. Entonces, pues un fuerte agradecimiento a Luis Gabriel Cuervo Amore y también a las personas que nos acompañan, que han estado involucradas en el proyecto Amore. Creo que nos deja mucho que pensar y es una herramienta sin duda muy útil. Y pues muchas gracias, nuevamente una disculpa por los problemillas que tuvimos. Esperemos corregir eso para que no vuelvan a suceder en el futuro, pero bueno, ustedes entienden que no fuimos nosotros. No. Y pues bueno, pues nuevamente gracias Luis Gabriel y a todos ustedes Con por el estar mayor con nosotros. gusto. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todas las personas que se unieron. Espero que les haya resultado provechoso. Una feliz noche. Gracias. Muchas Linda tarde. gracias. Buenas noches. Gracias.